Padre querido, ahora al escuchar tu palabra, pedimos en el nombre de Jesús que usted abra nuestra mente, nuestro corazón, que nos ayude a comprender tu palabra, Señor, a guardarla, pero también a practicarla. Permite, Señor, que las palabras que he de hablar, Señor, no sean mis pensamientos, no sean mis palabras, no sea mi opinión, sea tu palabra, porque es ella, Señor, la que transforma y la que cambia los corazones, y la que da aliento también y la que nos da esperanza. Así que muchas gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 1:1, del 1 al 17. El título del sermón es El Rey con una historia de gracia. Y cuando leemos una genealogía, generalmente como no entendemos de qué significa esto, pero la verdad es que hay bastante que decir acerca de este pasaje que hemos leído. Y quiero iniciar con una pregunta que nos invita a una reflexión. ¿Alguna vez usted ha considerado contar su vida o presentar su historia, por ejemplo, su historia familiar ante una audiencia? ¿Se ha puesto en ese lugar? Y si quisiera contar su historia, ¿usted mostraría cada detalle de su vida sin reservas? ¿O preferiría omitir ciertos detalles en su vida, ciertos episodios en nuestra vida? Cierto que todos, sin excepción, tenemos capítulos en nuestra vida, en nuestra historia, que la verdad no preferiríamos recordar. Ni queremos que también que otros se enteren de cosas que nos han pasado, que hemos hecho incluso, errores cometidos, nuestros pecados ocultos que tenemos, no queremos que otro lo sepa, decisiones equivocadas que nos han hecho pasar malos momentos, momentos de vergüenza que nos han marcado profundamente, y estas cosas nosotros no queremos que otros lo sepan. Queremos mantenerlas oculto. Pero ahora, al mirar este pasaje que hemos leído de Mateo 1, el Dios soberano, el creador del universo, decide presentar al Rey verdadero, al Salvador de la humanidad, al Salvador del mundo, y lo hace de una manera muy sorprendente. Porque en lugar de comenzar con una proclamación gloriosa, con demostración de poder, inicia con una lista de nombres, con una genealogía. Pero esta no es una genealogía cualquiera, es una lista que incluye a personas reales, con historias difíciles, con fracasos, personas con pecados, y que al analizar estas personas nos parecería escandaloso a nosotros. Y algunos nombres de esta lista podrían causarnos incomodidad. Otros se asombrarían que estas personas estén en la línea del Mesías, en la línea de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Dios haría esto? ¿Por qué Mateo, guiado obviamente por el Espíritu Santo, decide abrir el Evangelio de esta manera? Y la respuesta es porque desde el primer versículo Mateo quiere enseñarnos una verdad fundamental. Y nos quiere decir que el Evangelio no comienza con la perfección humana, sino que el Evangelio comienza con la gracia de Dios. Este Rey que viene nos es presentado como alguien que surge de una familia impecable. No viene de una familia impecable, sino viene como alguien que viene a salvar, que viene a redimir, que viene a transformar historias quebradas. Porque el Evangelio, ante todo, es una historia de gracia. No es otra cosa, es una historia de gracia. Para muchos de nosotros leer esta genealogía puede parecer aburrido o irrelevante, y yo confieso que muchas veces cuando leí una genealogía, la leía los nombres rapidito como para saltarme eso, porque la verdad no le prestaba mucha atención y quería saltarme esta parte porque es un poco aburrida. Sin embargo, hay detalles tan importantes, y para el pueblo judío la genealogía era muy importante. Era mucho más que una lista de personas, de antepasados.
En la lista que aquí describe Mateo es una lista que demuestra quién es este rey que él está presentando. Y demuestra que este rey es real. Y demuestra que viene a ofrecer cosas maravillosas. Está demostrando que Jesús no es una ficción, no es un invento, viene de una familia, tiene descendientes. En el contexto de Mateo, la genealogía es algo muy importante y que responde a una pregunta también importante. ¿Quién es realmente Jesús? Mateo está escribiendo principalmente para una audiencia judía y por eso él quiere demostrar tres verdades fundamentales en esta genealogía. Quiere dejar claro que Jesús es el Mesías esperado. La genealogía de Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento y eso es lo que está recalcando Mateo, que no es un personaje improvisado, sino que es el descendiente legítimo de las promesas de Dios. Y lo segundo que quiere dejar en claro Mateo es que Jesús es el rey prometido. Y Mateo resalta que Jesús es hijo de David, lo cual afirma su derecho al trono. ¿Ya? David fue el rey por excelencia de Israel y las profecías anunciaban que este Mesías vendría del linaje, de la descendencia del rey David. Y lo tercero que quiere decir Mateo es que Jesús es el cumplimiento de la historia de Dios. Entonces, al mencionar a Abraham, a David, y Mateo nos recuerda las promesas de Dios hechas a Abraham, hechas a David. Y ahí en Génesis 12, capítulo 12, versículo 3, dice, el Señor le da una promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en Jesús se cumple esta bendición. Jesús es el quien realiza estas promesas. El cumplimiento de toda la historia de la salvación se cumple en Jesús. Entonces, por eso Mateo comienza este evangelio diciendo, hijo de David, señalando el cumplimiento de las promesas. Hijo de David, rey prometido. Y el pueblo judío sabía muy bien quién era David. Entonces esto significa que Jesús, al decir hijo de David, significa que Jesús tiene sangre azul espiritual. Es como decir que tiene el título legítimo de alguna propiedad. O es como saber que una semilla viene de una buena cepa, de una buena cosecha, de esta cosecha que no falla. Entonces Jesús es el heredero de todas las promesas de victorias hechas en el Antiguo Testamento. Y cuando dice Mateo, hijo de Abraham, está recordando la promesa de bendición para todas las naciones. Abraham recibió las promesas directamente de Dios de que en él serían todas las familias de la tierra, serían benditas a través de Jesús. Y la verdad que no importa si vives en un edificio en la ciudad de 20 pisos, moderno, o si la verdad vivimos en un camino de tierra, al final de un camino de tierra, la verdad que cada uno de nosotros somos hijos de Abraham por la fe, si hemos creído en Cristo. Y esta historia de Jesús también te pertenece a ti. Pero Mateo no solo quiere probar la identidad de Jesús al nombrar esta genealogía, también quiere mostrar que Jesús es el rey del reino que va a inaugurar. Y eso lo cambia todo en este pasaje. Así que la genealogía no es solamente un registro de nombres aburridos, sino es una declaración de que el reino de Dios, el reino de gracia, donde Dios utiliza, y esto es importante, Dios utiliza a personas imperfectas. Aquí en esta lista aparecen hombres y mujeres con historias quebradas, con situaciones difíciles para cumplir los propósitos eternos de Dios. Así que el Evangelio, según Mateo, nos invita a mirar más allá de la perfección aparente,
de ver a personajes realmente perfectos, sino que nos invita a reconocer la gracia de Dios, que su gracia es el fundamento de nuestra esperanza. En Jesús vemos que Dios no se avergüenza de nuestra historia, sino que la redime, la salva para su gloria. Así que, hermanos míos, aquí hay algo, en este pasaje hay algo que nos debe sacudir el corazón. Porque Mateo pudo haber hecho una lista limpia de los personajes perfectos, de héroes perfectos, pero decidió incluir el barro de la familia de Jesús. Y al hacerlo nos está mostrando que el carácter del reino de Dios no se basa en el apellido, sino en el abrazo fuerte de un Dios hacia aquellos que fallan. Vamos a ver 3 grupos en esta historia que nos enseña cómo funciona la gracia. Y en el versículo 1 vemos una genealogía con propósito. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo es un nombre compuesto, Jesús, Cristo, y Jesús significa el Jesús Salvador. Y Mateo empieza este relato no como un cuento, érase una vez o había una vez, sino que empieza con el título oficial, Jesús. Jesús Cristo, el Señor que salva. Jesús no es solo el nombre de un carpintero, sino que Jesús es el nombre de la misión de Cristo. Jesús, el Señor que salva. Y Cristo no es el apellido de Jesucristo, sino que es su cargo, el ungido, el rey elegido por Dios. En la antigüedad, cuando alguien importante llegaba a alguna ciudad, se anunciaba con todos sus títulos. Esta persona es el rey de tanto, descendiente de tanto, sus padres son tanto, él estudió esto. Se presenta con todos sus títulos. En el campo, en la antigüedad también conocíamos al patrón de fondo, todo el mundo lo conocía por su autoridad, lo conocía por su nombre. Entonces, ¿qué nos está diciendo Mateo al iniciar este capítulo? Y nos está diciendo, a ver, atención, el que viene no es cualquier persona, el que viene es el Salvador esperado, es el Mesías esperado. De eso se trata la genealogía. La segunda descripción que hace Mateo para presentar a Jesús es hijo de David, el rey de un reino que no termina. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 7, el Señor le prometió a David que de su descendencia vendría un rey que reinaría para siempre. Y este linaje es como una semilla pura, limpia. Si siembras una semilla de mala calidad, la cosecha no va a ser muy buena. Va a ser una cosecha pobre, pero Jesús viene de la mejor semilla, del linaje real. Es el heredero legítimo de todo. Eso está poniendo en tapete Mateo al nombrar esta genealogía, al decir que es rey de David. Es como que está mostrando el título de propiedad. Si nosotros queremos reclamar, por ejemplo, una casa, tenemos que mostrar los papeles que acrediten que es nuestra. ¿Cierto? Hay una legitimidad en eso. Mateo está haciendo esto, está mostrando los papeles de Jesús. Está diciendo, Él es el dueño legítimo del trono. Pero ojo que este rey no viene en limusina, ni viene con ejército, ni viene con guardaespaldas. Viene en humildad a servir, no a ser servido. La tercera descripción que da Mateo al nombrar a Jesús es hijo de Abraham. Hijo de Abraham significa una bendición sin fronteras. La promesa hecha a Abraham, como lo mencioné, en ti serán benditas todas las naciones. Jesús está diciendo que Jesús no es un Dios local, no es un Dios
solamente de un pueblo, no es solamente el Dios de los hebreos, no es el Dios solamente de los que viven en Jerusalén ni los que hablan hebreo. Es un Dios para todos. Para todo el que trabaja, por ejemplo, en una oficina en Temuco o para el que ordeña las vacas temprano en la mañana acá en el campo. Ser hijo de Abraham significa que Jesús es el puente. Él une el pasado antiguo con nuestro presente hoy. Imaginemos un rompecabezas con 1000 piezas sobre la mesa que están esparcidas por todos lados. Hay piezas oscuras que pueden representar el dolor, piezas brillantes que pueden representar promesas y piezas que no parecen encajar en ninguna parte y esas piezas tienen que esperar para ver dónde encajan. Espera. Y durante miles de años, la historia de Israel parecía un rompecabezas sin armar. Pero cuando llegamos a Mateo 1:1, es como si se pusiera la pieza central del rompecabezas y de pronto todo cobra sentido. David, Abraham, las guerras, el exilio, todo apuntaba hasta este momento, hasta Jesús. Porque Jesús es la pieza principal de la historia. Para que la historia tenga un sentido, debe estar Jesús. Entonces, hermanos, hermanas, a veces sentimos que nuestra vida es una serie de eventos al azar. En el trabajo algún día te despiden, otras veces te enfermas, otro día celebras, estás contento, otro día lloras a mares y tienes muchos problemas. Y pareciera que en nuestra vida no hay un plan, pareciera que todos estos eventos son al azar. Pero al mirar esta genealogía, donde Dios tomó siglos de historia, con gente buena, con gente mala, para traer al Salvador del mundo. Si Dios tuvo un plan para la historia del mundo, por supuesto que también tiene un plan para tu historia personal. Tu dolor no es un error ortográfico o un error de imprenta en la historia o en el libro de Dios. Tu incertidumbre no es un descuido del Creador. Él está tejiendo la vida, tu vida, con la vida de Cristo. Pero ahora creo que se preparen porque si pensaban que esta lista era solo de santos héroes, Mateo nos va a dar una sorpresa y vamos a ver que este rey no tiene vergüenza de mezclarse con gente como nosotros, gente con grietas, gente con problemas. Él no se avergüenza de nosotros. Y en los versículos del 2 al 11 vemos una historia marcada por pecadores. Los héroes que no son tan héroes. Y Mateo menciona aquí a los grandes patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y para cualquier judío que conocía la historia de los patriarcas, sabían que ellos no eran blancas palomas ni eran perfectos. Abraham, por ejemplo, Abraham e Isaac tuvieron miedo en alguna oportunidad y mintieron para salvar su pellejo. Pecaron. Jacob, ¿sabe lo que significa Jacob? Suplantador. Y era un engañador, un estafador. Estafó a su propio hermano, estafó a su suegro. Se vivía en un mundo de estafas, de engaños. Judá, otra persona que aparece aquí en el linaje, el protagonista de una historia de inmoralidad que muchos preferirían saltarse. David, el gran rey David, el rey conforme al corazón de Dios, pero también un hombre que cometió muchos errores. Cometió adulterio con Betsabé y mandó a matar a su esposo Urías para ocultar su pecado. Un asesino, un adúltero en la genealogía de Jesús. Y a veces pensamos que en la Biblia solamente hay personas, gente especial. Pero aquí vemos que en la misma familia de Jesús, en sus antepasados, tiene de todo.
tiene mentiroso, tiene asesino, tiene tramposo, tiene gente que en realidad falló feo. Es como una madera que uno la ve bonita por fuera, pero cuando la cortas está llena de termitas, está llena de grietas, llena de perforaciones que no era tan bonita. Como los edificios modernos, estos que se ven hermosos por fuera, pero por dentro están todas las cañerías rotas, porque son de plástico. Así somos nosotros. Así es esta genealogía también. Y otra sorpresa que nos tiene Mateo en esta genealogía son las mujeres que vienen de la línea de Jesús. Y esto es una sorpresa de gracia. En aquel tiempo, hermanos queridos, incluir a las mujeres en una genealogía era un escándalo. No se consideraban las mujeres. Pero Mateo incluye 4 mujeres en esta historia y con historias también difíciles. Por ejemplo, Tamar. Tamar estaba marcada por el engaño. Una mujer que tras quedar viuda 2 veces, se disfrazó de prostituta para concebir un hijo con su suegro Judá. Escandaloso. Pero está en la genealogía de Jesús. Y de esta unión de Tamar con su suegro es que nacieron 2 gemelos, Fares y Zara, siendo Fares parte del linaje de Jesús. Se nombra a Rahab. Rahab era una mujer cananea, que no era hebrea, que vivía en la ciudad de Jericó, una mujer que no era judía y con una profesión despreciada por todos. Y la Biblia ahí en Josué capítulo 2, versículo 1, la recuerda como una prostituta en el linaje de Jesús. ¿Pero cómo? Hay cosas escandalosas, ¿se da cuenta que uno se sorprende? Ruth, otra mujer extranjera, pobre, desechada, era moabita, desechada por el pueblo de Israel, una mujer que era rechazada. La otra mujer que nombra es Betsabé, que ya lo dije, que fue la mujer de Urías, con la cual David adulteró con ella, tuvieron un hijo. Y esto les recuerda el pecado más oscuro de David. Entonces, el mensaje que nos está dando esta genealogía es claro. Jesús, en su descendencia humana, no vino en una burbuja de santidad. Él metió sus manos ahí en el barro de nuestra humanidad y no le dio vergüenza que estas mujeres fueran sus tatarabuelas. Imagina que vas a pedir trabajo a una oficina en el centro de Muga, una empresa bien prestigiosa. ¿Cómo vas vestido? Vas bien vestido, bien limpiecito, tu mejor cara, anotas tus mejores logros, escondes tus multas, escondes tus errores, porque quieres parecer perfecto para que te acepten. Dios hace lo opuesto. Él publica en el currículum de su hijo, del rey del mundo, y pone todos los fracasos de su familia en la primera página. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, esto me emociona, el reino de Dios no se trata de lo bueno que somos nosotros, sino de lo bueno que es Él, no lo bueno que somos nosotros. La gracia no es un premio para gente buena, para personas que se portan bien. La gracia es un salvavidas para los que se están hundiendo y para los que hemos sido malos y para los que se consideran muy malos. La gracia es para ellos y Dios no se avergüenza de ti. Hermano, y esto debiera quitarnos una carga de encima, porque entonces ahora sí podemos dejar de aparentar. Aquí en la iglesia no necesitamos disfrazarnos de santos, porque Dios conoce tu historia. Dios conoce tu lista de nombres. Él conoce tus secretos más íntimos, aquello que tú más ocultas, lo que más guardas, que nadie se entere. Dios los conoce. Tal vez lo sabes solo tú y nadie más. Y sabes lo maravilloso, que aún así
Jesús te está invitando a su mesa. Aún así, Jesús te invita a ser parte de su familia y no se avergüenza de llamarte tu hijo, tu hija. Tu pasado no es un candado que nadie lo puede abrir. Quizás alguien te dijo y te recordó que hace 10 años tú hiciste eso. O quizás te recuerdan cómo fallaste en tu matrimonio. O te critican por cómo criaste a tus hijos. Y te dicen, Dios ya no te puede usar. Aquí a mí, el pastor que está predicando hoy día, a mí me han desechado y me lo han dicho en mi cara. ¿Y tú cómo vas a ser pastor tú? Si tú hiciste esto. Y sí, tienen verdad y es razón. Yo hice eso y mucho más. Mi pasado no califico para los ojos de los hombres. Pero como lo dije, no se trata de cuán bueno eres, de cuán bueno has sido, sino que se trata de cuán bueno es Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Dios usó a una prostituta como Rahab, a un asesino como David para traer al Salvador, hermano, hermana querida, Dios puede usarte a ti también. No estás exento, Dios puede usarte a ti. No importa tu pasado, no importa cómo eres, no importa lo que has sido, no importa cuántos pecados has hecho, Dios puede usarte. Tu pecado, mi pecado, son grandes. Y uno que otro ha hecho pecados más grandes que el otro. Pero la gracia de Dios es un océano que cubre todos nuestros pecados por completo. Y todas nuestras maldades y pecados quedaron sepultados en lo profundo del mar. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Romanos 5:20. Sobreabundó la gracia, o sea, abundó la gracia y sobró. Sobreabundó la gracia por encima de nuestros pecados y transgresiones. Qué bueno es el Señor. Qué maravilloso es Dios. Y hay algo que me impresiona aún más todavía, porque uno pensaría que con tantos errores humanos, con tantos fracasos, el plan de Dios se iba a arruinar. Uno pensaría que la historia se iba a descarrilar. Pero miren lo que pasa en los versículos finales, versículos 12 al 17. Un Dios que es fiel a sus promesas. Y aquí Mateo nombra varias situaciones, y uno, por ejemplo, es el exilio, que es el momento más oscuro de Israel. Mateo menciona un evento que partió la historia de Israel en dos, y eso fue la deportación a Babilonia, donde los israelitas fueron sacados de sus ciudades, de su tierra, y se los llevaron a otras naciones, a Babilonia. ¿Y qué significaba esto? Significaba que el pueblo perdió su tierra, perdió la promesa que Dios les había dado, perdió su templo, perdieron su libertad. Parecía que Dios se había olvidado de ellos y que el pecado de las personas había sido más fuerte que las promesas de Dios, y parecía que todo se derrumbó. Es como un incendio forestal donde se quema la tierra, se parte y parece que lo verde nunca va a volver a brotar. Es como quedarse en la calle sin trabajo y con todas las puertas cerradas, sintiendo que a nadie le importa. Eso pensó el pueblo de Israel en ese momento cuando fueron cautivos y llevados a otras naciones. Pero en medio del caos, el orden de Dios se revela. Y Mateo organiza la lista en 3 grupos de 14 generaciones. Y no es que no hubiera más gente, es que Mateo quiere mostrarnos aquí un ritmo. Y el ritmo es el siguiente: Abraham a David hay un tiempo de crecimiento. De David al exilio hay un tiempo de caída y juicio. Pero desde el exilio a Cristo hay un tiempo de preparación en silencio. Y aunque el pueblo no veía el actuar de Dios, Dios sí estaba ahí. Dios sí estaba tejiendo la historia. La historia no fue a la deriva, no quedó a la deriva, sino que la historia estaba apuntando directo a Jesús. Imaginemos por un momento un reloj de pared. Ese reloj, por ejemplo, que está allá. Puede que se nos corte la luz y no podamos, y quedamos a oscuras y no podamos ver las manecillas del reloj que giran. Aún así, el mecanismo interno del reloj está funcionando, aunque nosotros no los veamos. Así es el tiempo de Dios.
no se detiene por nuestros problemas, no se detiene por nuestros fracasos. Cuando tú siembras tus semillas en el campo, hay un tiempo donde uno no ve nada, ve la tierra vacía, pelada. Parece que no hay nada, parece que se perdió la semilla. Hay un silencio, pero abajo en la tierra la vida se está abriendo paso. El silencio, en el silencio de Dios, no es que Dios esté ausente. Dios está ahí, está obrando. Hermano, hermana, quizás hoy tú te sientas viviendo quizás en tu propio exilio, un tiempo en silencio. Quizás piensas que tienes esta enfermedad que no sana, ese hijo que no vuelve a Dios, ese hijo que no vuelve a casa, esa oración que parece que no son contestadas y parece que el cielo es una puerta de bronce que no se abre. El texto, el pasaje de hoy nos está gritando: Dios no ha terminado contigo. Si Dios pudo mantener sus promesas durante 3 generaciones de 14, entre medio de guerras, en medio de desánimos, en medio de pecados, en medio de exilios, para traer a Jesús. Hermano querido, hermana querida, ten por seguro que Él es lo suficientemente fiel para sostener tu vida hoy. Si tú piensas que Dios está en silencio, Dios está obrando en tu vida. ¿Cuál es la prueba final? Y la prueba final es que Jesús vino. Después de tantas tragedias, tantos pecados, tanto silencio, Jesús vino. Y esa es nuestra garantía. Si Dios cumplió la promesa más grande de enviarnos al Salvador, ¿cómo no va a cuidar de tus necesidades más pequeñas? Mateo 6:26, miren las aves del cielo que no siembran, no cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso ustedes no valen mucho más que ellas? Si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de ti? ¿Cuánto más cuidará de mí? Hermano mío, yo quiero que se lleven a sus casas estas 3 verdades esenciales: que Dios tiene un propósito perfecto. Nada en tu vida es un azar. Dios es el arquitecto de la historia, pero también de tu historia. Quiero que recuerdes que Dios usa personas imperfectas. Tu debilidad, tu pecado no es un obstáculo para Dios. Es Él, tu vida, es un escenario donde Él muestra su poder, donde el Espíritu Santo trabaja contigo. Quiero recordarte que Dios siempre cumple sus promesas. Si Él dijo que estaría con nosotros, si Él dijo que estaría contigo, pues así lo va a hacer hasta el fin. Porque el reloj del tiempo de Dios, el reloj de la fidelidad de Dios, nunca se detiene. Siempre permanece funcionando. Al cerrar la Biblia hoy en Mateo 1, quiero que se lleven esta imagen. Dios no escribe su historia con plumas de oro y en un papel limpio. Dios escribió la historia de su Hijo con personas de carne y hueso, con gente que se equivoca, con gente que llora, con gente que falla, con gente que sigue fallando. Y seguimos fallando a diario, pero Dios no se detiene y no ha frenado sus misericordias para ninguno de nosotros. Quizás hoy día, al entrar por esa puerta, sentía que tu historia estaba manchada, que estaba quebrada. Quizás piensas que tus errores te han apartado y te han sacado del plan de Dios. Pero recuerda esta genealogía. Si Dios no se avergonzó de poner a personas, a familiares quebrados en la línea de su Hijo, en el linaje de su Hijo, tampoco se avergüenza de llamarte tu hijo, de llamarte su hija. Hoy el Señor te recuerda esto: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. No he terminado contigo. Tú me perteneces. Yo quiero hacer algo contigo. No se trata, hermano, de cuánto has logrado, de cuántos son tus logros. No se trata de qué tan limpio estás y cuán perfecto eres. Se trata de Cristo.
que bajó a esta tierra siendo Dios, al barro, a mezclarse con el barro de la humanidad para rescatarnos. Hoy, este rey, con una historia de gracia, te hace una invitación y te dice: deja de confiar en ti mismo. No intentes ser suficientemente bueno, porque solo no lo vas a lograr. No intentes ser suficientemente bueno para Dios. Nadie en esta lista de la genealogía de Cristo fue limpio. Nadie fue perfecto. Ni nadie en esta sala aquí hay perfectos. No somos suficientemente buenos. Solo, queridos hermanos, descansa en su gracia. Descansa en su fidelidad. Descansa en que Él quiere cambiar y transformar tu vida y quiere usarse para tu gloria. Deja de esconder tu historia. Ya, hermano, no tienes que fingir que eres bueno. Dios conoce tus grietas. Dios conoce tus fracasos, tus pecados, pero igual te ama. No le tengas miedo a tu pasado. No le tengas miedo a tus errores, porque la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier error que hayas cometido, que cualquier mancha que hayas tenido en tu vida. Solamente ven a Cristo. No esperes arreglar tu vida tú solo, porque no vas a poder solo. Solamente ven a Él. Ven con tus dudas, ven con tus miedos, con tus cansancios. Ven a Cristo, ven con tus fracasos, porque Él te está esperando. Él te espera con los brazos abiertos. Y si estás quebrado por dentro, Él tiene el poder suficiente para transformarte. En Él encontrarás restauración. A muchos de aquí nos ha restaurado el Señor. Puede hacerlo también contigo. Él no se avergüenza de que pertenezcas a su familia. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque no eres un rey lejano. Gracias porque elegiste a una familia con historias difíciles, marcadas por el pecado, para decirnos que nosotros también tenemos lugar en tu mesa. Si hoy alguien en esta sala, Señor, se está sintiendo solo, se siente olvidado o se siente indigno, recuérdale, Señor, que el Rey que vino con una historia de gracia vino precisamente a rescatar lo que se había perdido, a sanar y a salvar para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.